Es imposible viajar a Urano, porque no solo es uno de los planetas más olvidados, sino también porque es uno de los planetas más aterradores que existen en el sistema solar. Si hipotéticamente intentaran viajar a él, la muerte sería segura. Pero no una muerte espectacular, con explosiones y fuego, sino peor. Desaparecerías lentamente, sin darte cuenta. Urano es uno de los planetas más extraños del sistema solar, no solo por cómo se ve, sino por cómo existe. Es un gigante helado, un mundo azul, tranquilo por fuera, pero completamente hostil para nosotros por dentro. Está a más de 2.800 millones de kilómetros de la Tierra. Para que te hagas una idea de lo que significa esa distancia, si subieras a un avión comercial, tardarías más de 3.000 años en llegar. Ni siquiera viviendo 10 vidas alcanzarías para llegar en él. Incluso las naves más rápidas que hemos creado, como las de la NASA, tardan años en recorrer esas distancias. La nave Voyager 2, por ejemplo, necesitó casi una década para alcanzarlo. Y eso solo para pasar cerca. Ni siquiera intentó llegar. Tan lejos está que la luz del Sol tarda casi 3 horas en llegar. En la Tierra, la luz tarda 8 minutos. Aquí el Sol se siente inmediato. Pero en Urano, el Sol es apenas un punto débil en el cielo. Una luz fría, lejana y casi inútil. Y aún así todo esto no es lo que lo hace imposible de visitar. No es la distancia, no es el viaje y tampoco es el tiempo. El verdadero problema empieza cuando llegas. Primero, tienes que entender algo importante. Urano no tiene superficie sólida y eso cambia absolutamente todo. Porque cuando pensamos en un planeta imaginamos suelo, algo firme, un lugar donde podrías pararte o al menos aterrizar. Pero en Urano eso no existe. Es un mundo hecho de capas, pero capas de gas, de líquidos extraños. Y estas capas se van mezclando y se vuelven cada vez más densas mientras bajas. Si intentaras descender, al principio no sentirías nada raro. Sería como atravesar nubes, algunas suaves, silenciosas y casi tranquilas. Pero eso tan solo es una ilusión, porque a diferencia de la Tierra, esas nubes no terminan. No hay un suelo esperándote debajo. No hay final. Solo seguirías cayendo. Pero eso no sería lo peor, porque mientras caes la presión empieza a aumentar lentamente, tan lentamente que al principio no lo notarías. Tu traje seguiría funcionando, tus instrumentos marcarían valores normales, y por un momento podrías pensar que todo está bajo control. Con cada metro que desciendes, el peso del planeta sobre ti crece y al principio sería como sentirte más pesado, como si alguien estuviera empujándote contra tu propio traje. No sería un problema, pero sí comenzarías a notarlo. Por eso puedes seguir cayendo. Pero cuanto más te adentras, la presión crece, empieza a duplicarse, luego a triplicarse, y luego a volverse algo que tu cuerpo jamás ha experimentado. Poco a poco, tu pecho empieza a comprimirse y respirar se vuelve más difícil. Cada intento de inhalar requiere más esfuerzo, como si el aire pesara. Después, tus oídos colapsan primero. El sonido desaparece. Luego tu visión empieza a fallar. Pero cuando este comienza a ser más del que puedes resistir, tu cuerpo empieza a deformarse lentamente, hasta que simplemente colapsas. No hay explosión, no hay gritos, no hay siquiera una manera en la que puedas procesar lo que te está sucediendo. Solo hay un punto en el que dejas de existir como eras, y el planeta te absorbe sin dejar rastro. Morirías antes de ver lo que realmente puede hacer Urano, porque en este planeta suceden cosas extrañas, pero increíbles. En este punto ya no hay nubes normales, no hay viento como lo entendemos, y no hay lluvia de agua. Hay algo mucho más extraño.
Los científicos creen que en esas capas profundas ocurre un proceso casi imposible de imaginar. El metano, un gas común en Urano, empieza a romperse. Sus átomos se separan, haciendo que el hidrógeno se libere y que el carbono quede atrapado. Y bajo esa presión brutal, ese carbono no puede escapar. Se comprime, se reorganiza y se transforma, hasta convertirse en algo sólido, algo que no esperarías. Diamantes. Es posible, según todas las investigaciones realizadas, que en este planeta, a un nivel más profundo de lo que podemos llegar nosotros, lluevan diamantes constantemente debido a sus comportamientos que son extremos para nosotros. Pero estos diamantes no llueven como joyas, no como algo valioso, porque aquí son solo parte del clima. Se forman en lo profundo y luego empiezan a caer, como lluvia, pero no una lluvia suave. Caen atravesando capas cada vez más densas, viajando a velocidades imposibles y golpeando todo a su paso. Tan solo imagina estar ahí. No solo no hay cielo azul, ni hay horizonte o una luz clara. Tan solo hay oscuridad, presión y desde arriba una tormenta invisible de fragmentos sólidos cayendo sin parar. La velocidad con la que caen podrían destrozarte el cuerpo. No habría un lugar seguro. Pero lo peor es que estas lluvias son constantes, lo que eventualmente podría destrozarte a ti y aplastar tu nave. Y lo más perturbador es que esto podría estar ocurriendo ahora mismo, a miles de millones de kilómetros. Si alguna vez imaginaste con belleza una lluvia de diamantes, donde estos cayeran diminutos y que solo reboten en tu cuerpo, haciendo pequeños montones en la tierra. Lamento decirte que es lo más alejado de lo que podría suceder en Urano. Pero lo peor es que ni siquiera podrías saber cómo es realmente esa lluvia, porque mucho antes de llegar, sucede algo que el ser humano es incapaz de soportar. Y hay algo más, algo que lo vuelve todavía más perturbador. Porque además de todo, Urano no gira como los demás planetas. No rota derecho como el resto, sino que está inclinado, casi completamente de lado. Imagínalo así. Es como si la Tierra girara acostada, con los polos apuntando hacia el Sol. Para nosotros eso cambiaría todo, y para Urano también, pues las estaciones no duran meses, sino que duran décadas. Incluso hay regiones del planeta donde el Sol no sale durante años completos, los cuales se viven en oscuridad total, sin amanecer, sin atardecer y sin cambios. Solo un cielo negro, constante y que parece eterno. Y mientras, en el otro lado, lo contrario. Luz continua, un sol que nunca se oculta. Pero si estás cayendo dentro del planeta, eso no te ayuda, porque mientras desciendes, la poca luz que existe desaparece. Y llega un punto donde ya no ves absolutamente nada, ni tus manos, ni tu traje, ni el espacio a tu alrededor. Imagina eso, horas sin ver nada, sin escuchar nada y sin referencia. Tu mente empieza a llenarse de dudas, de miedo y de confusión. Porque el ser humano necesita ver, necesita entender dónde está. Ahora imagina que esto sucede en uno de los fríos más profundos que jamás habías imaginado. Urano no solo es un planeta lejano, sino que es el lugar más frío de todo el sistema solar. Más frío que Neptuno y más frío que cualquier otro planeta que conozcamos. Las temperaturas pueden bajar hasta menos 224 grados Celsius. El aire que respiras dejaría de sentirse como aire. Se volvería denso, pesado y hostil. Y aunque llevaras un traje espacial, eso no te salvaría por mucho tiempo, porque el frío empezaría desde afuera. Pero no se quedaría ahí. Primero, tus manos.
Luego, tus pies, ambos con una sensación de entumecimiento, como si tu cuerpo dejara de responder. Pero no es solo que te congeles, es que tu cuerpo empieza a fallar. La sangre se vuelve más lenta y más espesa. Tus músculos pierden fuerza y tus movimientos se vuelven torpes, lentos e imprecisos. Y lo más inquietante es que no sentirías dolor inmediato, porque el frío extremo no quema al principio, sino que apaga tus sentidos, tu cuerpo y tu mente. Y mientras eso pasa, sigues cayendo, porque en Urano ni siquiera tienes tiempo de entender que te estás congelando. Todos los planetas del sistema solar son espeluznantes para el ser humano, pero Urano es uno que puede jugar no solo con los límites del cuerpo, sino también de la mente. Su composición nunca estuvo diseñada para ningún tipo de vida que conozcamos, puesto que tiene temperaturas, elementos y presión que ningún ser vivo ha podido resistir. Y aún así sigue girando, pese a toda la lógica que conocemos. Si algún día pudiéramos entrar, ¿qué encontraríamos?